Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Estábamos discutiendo en la programación de ayer el mover y la operación del Espíritu Santo, el bautismo, que realmente es el progreso doble del Espíritu Santo, lo que Él hace cuando la persona viene. Y permítame decir lo siguiente porque creo que es importante. Lo primero que el Espíritu Santo hace cuando Él llega al corazón y la vida de la persona que ha nacido de nuevo, que ha sido salvo, es remover de esa persona el pecado. Él empieza a tratar con ellos sobre las cosas que hacen que están mal, que no deben de estar haciendo, sea lo que sea. ¿No? ¿Correcto? Sí, claro, amén. Bueno, eso es lo que Juan 16, versículo 8 dice. Él redarguye al mundo, Él convence al mundo del pecado, de juicio y justicia. Él nos va a convencer y nos va a traer a Dios. Yo estuve en una cruzada de Billy Graham, una noche en particular ya años atrás. Y cuando él se detuvo para hacer el llamado al altar, digo yo cuando se detuvo, pero cuando hizo el llamado al altar, yo sentía la presencia de Dios, Amén, sentía el mover del Espíritu Santo, tocando a la gente para que fuesen salvos. Claro. Y el Espíritu Santo obra para limpiar a esa persona. Así Pero ahora es. en lo que tiene que ver con los dones del Espíritu, definitivamente no voy a decir que eso incluye el fruto del Espíritu, porque creo que el Espíritu Santo obra en esa capacidad cuando la persona es salva. Pero los dones del Espíritu, no encontramos eso mucho. No voy a decir que nunca, pero no lo encontramos mucho, a menos de que ustedes hayan visto algo que yo no haya visto. No, estábamos hablando de esto en el programa pasado. Para estas fechas habrían pasado ya varias semanas, pero Joseph Larson predicó ese domingo en la noche pasado, predicó del libro de Amós y dio una lectura, una palabra muy poderosa del Señor, estableciendo la línea de tiempo histórica de lo que estaba pasando en Amós, las palabras de Amós a Israel como profeta, y luego comenzó a leer una cita que se relaciona con lo que vivimos el día de hoy de parte de A.W. Tozer de 1966. Pero fue tan relevante a lo que ahora vivimos. Ahora, es una cita muy larga. Él le pidió al departamento de televisión que lo pusiera en pantalla para que todos pudieran leerlo con él, mientras él estaba dando esa cita sobre lo que Tozer llamó la nueva cruz y la vieja cruz. En medio de eso, el poder de Dios llegó y él se desvió de las notas y comenzó a predicar. Mientras que él leía esa cita y todo mundo en ese lugar estaba de pie. Eso para mí fue un ejemplo de cómo el bautismo del Espíritu Santo nos ayuda en la predicación. Correcto. Ahora, la cita de Tozer es muy poderosa. Si él hubiera leído la cita, aún hubiéramos entendido el centro de todo eso, pero el Señor estaba utilizando ese momento para hablarnos allí como iglesia y él regresó a la cita, pero el Señor estaba hablando a través de Joseph en ese momento. Y eso es lo que el bautismo en el Espíritu Santo puede hacer en nuestra predicación, en nuestro ministerio, eso y ese empoderamiento. Porque mire, yo bromeo con Joseph porque él escribe muchas notas, pero luego se desvía de ellas y no regresa a ellas. Yo soy un escritor de sermones. Yo siempre lo he sido, mis notas son largas, pongo muchos detalles en mis notas, pero yo no me mantengo allí leyendo siempre, ahí las tengo, así es como siempre lo he hecho. Y es impresionante cuando nos preparamos y tenemos un mensaje que Dios nos ha dado, pero luego comenzamos y lo que pensamos que Dios quería que realmente enfatizáramos, hay otra sección que realmente comienza a impactar y comienza a tener un impacto más fuerte y nos desviamos de las notas y el Espíritu Santo comienza a dirigirnos de una manera poderosa. A través de nuestro tiempo de preparación, hay veces en las que yo siento como que cuando leo o preparo algo y digo, bueno, esto va a ser algo poderoso, este punto, y no es ese punto, sino otro punto que Dios utiliza en ese mismo momento. Así que en nuestra predicación
El Espíritu Santo en la salvación nos da esa perspicacia de la palabra de Dios y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y ciertamente cuando predicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo comenzará a obrar en los corazones de la gente que está escuchando, a traer a los corazones a Él. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y permitimos que el Señor nos use en la predicación, es como que se amplifica muchísimo más. Y cuando nosotros vemos los videos de las cruzadas de su ministerio, se puede ver el poder y la presencia, el poder de Dios que es tan fuerte en esos estadios, en esas arenas, en esos lugares. Usted daba el llamado al altar y miles de personas descendían al altar. En Santiago, Chile, en 1987, usted dio el llamado al altar y usted dijo que fueron 18,000 personas las que bajaron. Donnie dijo que fueron 28,000 personas las que bajaron. Hubieran sido 18,000 o 28,000. No hay iglesia en Estados Unidos o el 99.9% de iglesias que hayan tenido a 18,000 personas dándole su vida al Señor en la vida de su iglesia. Pero en una cruzada, usted vio a 18,000 personas darle su vida a Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ellos descendían a montones a recibir a Cristo. Y eso es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Correcto. Es para dirigir a la gente a Cristo. Para eso es Juan capítulo 15, versículo 26. Habla de testificar de Jesús y de que Él dirigirá a la gente a Cristo. Así que, regresando al punto del hermano Larson, hemos usado mal el papel del bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia pentecostal, dependiendo de eso para la santificación, en vez de depender de la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, lo hemos citado mucho. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Y la parte de santificación de eso la vemos a la ligera y realmente no la entendemos. Y solía confundirme cuando yo era más joven porque decíamos que Dios no podía aceptar nada menos de la perfección. Pero yo pensaba, bueno, si estoy siendo santificado progresivamente, ¿cómo es que no me acepta? Porque yo estaba confundido por eso. Y no fue hasta después cuando yo entendí que la santificación, que estar en Cristo significaba que yo podía ser aceptado, significaba que Dios podía verme en Cristo y bajo la sangre de Jesús y su perfección es donde yo estoy, y es lo que debemos enfatizar en la santificación. En Cristo. Amén. No se trata de que yo poco a poco estoy entrando en Cristo o que poco a poco estoy siendo hecho limpio o que poco a poco estoy siendo santificado, porque eso es lo que yo creía, que mi santificación en la salvación, que el Señor me santificó, Él me justificó, Él me lavó, me limpió. Entonces, el papel de la obra del Espíritu Santo en la salvación es importantísimo para nosotros. Debemos enfatizarlo, especialmente cuando se trata del proceso de santificación, cuando se trata de el estudio bíblico y todo ese proceso. Yo creo, mire, yo enseño estudio bíblico en el instituto, yo enseño buenas herramientas hermenéuticas, cosas que utilizamos en la interpretación bíblica, pero el papel final y máximo del entendimiento de la Biblia es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros escuchamos su voz y realmente escuchamos su voz, Él nos va a ayudar a encontrar el significado del texto. Él utiliza grandes herramientas. La Biblia del expositor es una gran herramienta para ayudarnos a entender el significado del texto. Pero aún más que estos grandes comentarios y herramientas es el Espíritu Santo que nos habla. Y eso comienza en la salvación, no en el bautismo con el Espíritu Santo. Nosotros hacemos un gran deservicio a la obra de Dios cuando dejamos la impresión de que la persona es salva y hasta que sea bautizada por el Espíritu no pueden tener victoria sobre el pecado. Eso es una tragedia. Sí, bueno, yo escuchaba la predicación del Pentecostés y pensaba que, bueno, supongo que yo fui una excepción porque la manera como Dios obró en mí esos primeros 6 meses, todo fue resultado de la salvación. Y luego pensaba yo, no, Él no hace eso. Lo que Él hace para uno lo hace para todos. Entonces, a lo largo de los años, al progresar a través del mensaje de la cruz, hemos podido, para propósitos de enseñanza, hemos podido separar el evento del bautismo con el Espíritu Santo como una segunda obra posterior para el servicio, y el primer evento siendo la salvación que equipa al santo para la vida y vivir. Y necesitamos todo eso para
propósitos Bueno, de enseñanza, pero volviendo a lo que dije en la previa programación, me parece que fue las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia cuadrangular y otras pequeñas denominaciones pentecostales. No había manera que hubiesen podido hacer algo sin No, el Espíritu no. Santo. Pero Dios los usó para tocar a este mundo. Literalmente, porque yo he predicado en todo el mundo. Y he mencionado esto anteriormente muchas veces. Pero hemos tenido misioneros metodistas, bautistas, y nos han dicho amablemente, ¿no? Hemos estado aquí 20 años y no tenemos 20 personas en nuestras campañas y ustedes tienen 20,000. ¿Cómo es eso posible? Así es. Era la pregunta, ¿cómo hacen eso ustedes? Sí. Bueno, es el bautismo por el Así Espíritu es. Santo. Es el poder del Espíritu Amén. Santo. Es la unción que está en el esfuerzo que se está llevando a cabo, ¿no? Mencionaste la cruzada en Santiago, Chile. Yo no recuerdo si eran 18,000 o 28,000, pero fueron más de 10,000. Sí. Y mire, quisiera continuar con esto después de que regresemos. El bautismo con el Espíritu Santo a menudo es presentado como algo que funciona automáticamente en la vida del creyente, y quisiera decir que no es cierto. Solo porque usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo no garantiza que usted vaya a tener los Sí. resultados, y tal vez podemos hablar de eso porque sí hay, bueno, no toda aquella persona llena del Espíritu y que tenga esa experiencia permanecerá sensible o seguirá buscando a Dios, ni dependerá de Dios. Entonces, solo tener la experiencia provee una oportunidad permanente para ser usado, pero no una garantía de que Él los usará. Y eso necesita decirse también. Tenemos que ir a la pausa y quiero motivarles a contarle a otros sobre un estudio en la palabra. Les bendecirá a ellos y a usted también. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a la pausa, volvemos, así que no se muevan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. ¿Querías decir algo? Bueno, solo quería presentar esta verdad, que toda experiencia que tenemos abre la puerta para el potencial de la obra del Espíritu Santo, pero no lo garantiza. La salvación abre la puerta para el potencial del Espíritu Santo para vida y vivir. El bautismo con el Espíritu Santo es la segunda obra posterior del Espíritu Santo que, como el mensaje pentecostal lo enseña, es posterior a la salvación y es primordialmente para servicio. Pero nosotros cometemos un error si pensamos que la experiencia de ser lleno del Espíritu para el servicio es algo que podemos nosotros tener continuamente. La ayuda que tenemos para ese esfuerzo primordialmente viene cuando hacemos la obra. Bueno, la ayuda que tenemos de parte del Espíritu Santo primordialmente está allí cuando hacemos la obra. Yo no vivo en la unción para predicar. Yo no entro a mi casa en la noche con el mismo toque de Dios como cuando enseño una clase o cuando opero en la vida. Exactamente. Entonces, parte de ser utilizados después de ser bautizado con el Espíritu Santo requerirá que yo sea sensible para asegurarme de que yo esté haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, dirigido en la obra que Dios me ha llamado a participar, y que dependa del Espíritu Santo cómo lo hago. Predicando cruzadas en todo el mundo, y nosotros teníamos que tener la ayuda de muchas personas para llevar esas campañas a cabo en esos estadios. Y teníamos excelente cooperación donde quiera, excepto en una. Y fue en Buenos Aires, Argentina. Y nosotros siempre, pues, cubríamos todos los gastos de la situación de las uniones antes de la cruzada. Y hicimos eso en esa ocasión, pero
la persona que estaba a cargo se había ido cuando llegamos. Y ahora quien estaba a cargo, él Por creo favor. que quería $50,000. O no íbamos a poder predicar allí. Y usted ya estaba allá. Sí, ya estábamos allí, todo el equipo, montando todo, pero No podía poner el habían equipo. permitido que el equipo en general entrase a la nación. Estaba en una aduana. Y nuestra gente se había quedado con todo el equipo allí día y noche tratando de lograr que este hombre entendiese. No, tienen que pagar $50,000 o una cantidad así, o no van a tener servicio esta noche. Wow. Y yo, pues, estaba muy preocupado. Obviamente, cuesta mucho dinero para producir todo eso. Y tuvimos un desayuno, hablando de cómo el Espíritu Santo obra. Tuvimos un desayuno allí en el hotel, y no sé si habían tal vez 1,000 personas, y el Señor empezó a tratar conmigo: quiero que prediques sobre el Espíritu Santo. Y yo pensé, Señor, mire, aquí está el embajador de los Estados Unidos a Argentina, él estaba allí presente, muchas otras personas, gente importante, ¿no? Y yo pensé, Señor, esta gente aquí, ellos no saben nada del Espíritu Santo. Yo le tenía que contar eso al Señor, no sabía. Y bueno, la situación llegó al punto que dije, bueno, está bien. Fui al intérprete y le dije, vamos a cambiar el mensaje. Voy a predicar sobre el Espíritu Santo. Este es el texto. Y así lo hice. Y el Espíritu de Dios cayó en aquel lugar. Realmente cientos y cientos con las manos en el aire adorando a Dios, exaltando a Dios. Una señora se me acercó y con maquillaje que corría por su rostro, el Espíritu de Dios se había movido. Ella me preguntó, hermano Swaggart, entiendo que están teniendo problemas con los equipos de ustedes. Sí, señora, sí, eso está sucediendo. Ella me dijo, yo creo que le puedo ayudar. Y yo respondí, sí, ¿qué puede hacer usted? Y ella me dijo, bueno, mi hermano es el presidente. Y yo le pregunté, ¿el presidente de qué? Yo todavía no había entendido. Ella me dijo, el presidente de la nación. Sí. Le pregunté, ¿el presidente de Argentina? Sí, ese es él. Deme como 1 hora, yo voy a hablar con él. Y bueno, el equipo fue liberado y se resolvió Sí, todo. Eso sí. es el Espíritu Santo. Sí. Él sabía que cuando nosotros predicamos y el Espíritu Santo se movió en aquel lugar, yo no sé qué él hizo con los demás allí, pero con esa mujer, Amén. esa dama, ese es el poder del Espíritu Santo. Así es. Yo no estoy tan seguro que eso ha sucedido con predicadores que no tienen el bautismo con el Espíritu Yo Santo. dudo que muchas cosas así sucederían, pero lo que estaba tratando de mencionar yo es que yo he estado con usted aquí casi ya 40 años. Yo lo he visto a usted, a su vida, a su ministerio y su amor por Dios y una sensibilidad al Espíritu Santo que usted ha exhibido, que usted nos ha mostrado, pero yo no veo eso en todo predicador que dice ser lleno del Espíritu. Sí. Entonces yo creo que a veces, y yo he visto su expresión cuando usted ha visto a gente llena del Espíritu y usted dice, pero ellos son llenos del Espíritu, ¿cómo es que, bueno, la razón por qué pueden hacer algo contrario a eso es porque no ha habido una sensibilidad continua al Espíritu para la obra y no ha habido una dependencia del Espíritu para la obra, realmente no han dependido de la dirección del Espíritu. Esta cadena es un resultado Así directo, es, no así de es. su pensamiento o de sus deseos, sino el resultado directo de la dirección del Espíritu Santo. Y como ministro, es mi responsabilidad, como hijo de Dios, es mi responsabilidad permanecer sensible y dependiente del Espíritu relativamente al trabajo que yo hago. Entonces, solo la experiencia de ser lleno del Espíritu no me dará la obra automática del Espíritu Santo que usted acaba de describir.
Si usted no hubiera predicado ese mensaje ese día, tal vez no hubiera obtenido el material y el equipo. Yo dudo que lo Correcto, hubiésemos pero hecho. eso fue ser dirigido por el Espíritu. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo puede suplirle al creyente con eso, pero tal como la salvación, si su fe no está en Cristo y el crucificado, el Espíritu Santo está limitado. La pregunta para el panel aquí el día de hoy es, ¿qué abre la puerta para que el Espíritu Santo, relativamente al ministerio, qué es lo que le abre la puerta y realmente le permite al Espíritu Santo? Mire, yo tengo una responsabilidad, ¿cómo puedo recibir constantemente esa ayuda de Él? Yo sé lo que estoy haciendo ahora relativamente a la fe en Cristo y el crucificado para poder entrar en mi vida, pero lo que yo tengo es potencial. ¿Cómo puedo yo asegurarme de estar cerca del Espíritu Santo lo más que puedo para el ministerio? Bueno, yo creo que tiene que haber una vida de oración concentrada de oración en la vida de la persona. Creo que eso es vital. Yo no creo que el Espíritu Santo va a trabajar tanto si no hay una vida de oración allí. Y no quiero decir que podemos orar tanto y recibir tanta bendición. No me refiero a eso. Pero yo creo que tiene que ser, no quiere decir que tenemos que orar tantas veces al día, pero sí una vida de oración de cierta manera consistente. Así es como lo veo. Y no creo yo que el Espíritu Santo va a trabajar mucho Así es. Ahora, sin ello. ahí es donde usted no se está ganando nada, sino que es de donde viene la dirección. La dirección. Se está convirtiendo más y más sensible. Sí. Una de las cosas que Jesús dijo cuando Él envió a sus discípulos a salir, que siempre ha sobresalido para mí. Él no dijo ayunad y orad. Él no dijo váyanse a ganar la unción. Él dijo de gracia recibisteis, dad de gracia. Dar de gracia. Así que hay un aspecto de el bautismo con el Espíritu Santo que se conecta una vez más a la fe. Depender de lo que Cristo hizo para proveerme este poder sobrenatural para llevar a cabo la obra de Dios. Tal como necesito depender de Cristo y la cruz para la vida y vivir, yo sugeriría que es esencial que dependamos de y que estemos agradecidos por lo que Cristo ha hecho y que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros servicios o en nuestro trabajo lo que Él puede hacer. Una vez más, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. No se trata de algo que yo pueda ganarme. Entonces, la oración me permite ser sensible y estoy de acuerdo con usted. Bueno, con respecto a la oración, pero me pregunto acerca del papel de la fe en la actividad del bautismo con el Espíritu Santo. Lo que yo pienso, parte puede ser el resultado de nuestra fe, creyendo lo que Dios puede hacer. Al estar hablando en los últimos programas, se me vino a la mente, hermano Swagger, de los grandes avivamientos. Al principio de los 1800 y 1900, personas como Dwight L. Moody, personas como Charles Spurgeon, personas como Charles Finney, quienes vieron cientos y miles de personas que fueron salvos y no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero su fe era de que Dios iba a salvar. Entonces, al estar hablando, así es. Exactamente. Entonces, el día de hoy no nos convendría que estuviéramos seguros de que no estemos confiando solo en la experiencia. Exactamente. Escucha lo que le quiero decir, es lo que quiero hacerles entender, de ser lleno del Espíritu. Mire, yo fui lleno del Espíritu, hablé en lenguas hace 2 semanas. Ahora dependo yo de Cristo para hacer algo que yo no puedo hacer. Y yo creo que hay un aspecto de el mensaje de la cruz que siempre nos llevará al bautismo con el Espíritu Santo, pero se nos está acabando el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Oramos que algo se haya dicho hoy que haya bendecido su corazón. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra sobre la cadena, por favor. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.